Hola, buenas tardes. Soy Augusto Hernández y soy estudiante de las lenguas europeas aquí en Filipinas del tercer año. Y bueno, antes de todo quisiera empezar agradeciendo su presencia. Y sí que en algún momento tienen ustedes alguna duda, que no se preocupen, ya que al final de este discurso tendremos una breve charla en la que se pueden hacer las preguntas que deseen. Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal ustedes? ¿Qué les parecen? ¿Han apuntado una cosa rara en cuanto a mi comportamiento? ¿Sí? ¿Y cuál es? Exacto. Eso es lo que quería que se dieran cuenta. Del miedo. Ha sido muy obvio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué piensan ustedes? ¿Está bien que un conferenciante se comporta así? Pero para mí no. Es que el de tener miedo sí que es normal, especialmente cuando te meten en una situación parecida, ¿verdad? Pero lo de manifestar ese miedo, lo de comportarse así, no es normal, no es aceptable. Bueno, les cuento una pequeña historia cuando era estudiante de comunicación. Bueno, es que uno de los requisitos de esa clase era un discurso improvisado, es decir, que teníamos que dar un discurso de forma espontánea. Y el profesor solo nos concedió 2 minutos para preparar. Imagínense, 2 minutos. Y cuando era ya mi turno de hablar, en frente de mis clases, cambié de miedo. Es que no sabía de lo que iba a hablar. Entonces estaba ahí frente de mis clases, temblando. No podía hablar. Eso. Y el discurso fue genial. No, lo contrario. Lo contrario me pasó. Es decir, que el discurso era terrible, vergonzoso. Con lo cual, no me olvidaré de esa experiencia. Y también de esa experiencia me di cuenta de las razones por qué tenemos miedo cuando hablamos en público. Ya sabemos que no es una tarea fácil dar un discurso. Hay que hacer un montón de cosas antes, durante, incluso hasta después de uno. Pero cumplir un discurso puede ser una experiencia agradable, ya que en un discurso se comparten ideas, descubrimientos, nuevas tecnologías, todo. Pero a veces nos encontramos en una situación no agradable. Es decir, que cuando ya estamos a punto de dar un discurso, tenemos miedo. Sentimos una fuerte y innegable sensación de miedo. ¿Y han pensado una vez lo de ese miedo, de dónde viene y por qué siempre existe? Bueno, hoy trataremos de ese asunto. De esa experiencia he apuntado dos razones por qué tenemos miedo. La primera razón es que no nos confiamos en nosotros mismos, que nos convertimos en tímidos. Y la segunda razón es no estamos bien preparados ni listos para cumplir un discurso. Bueno, ahora a profundizar, Bueno, la primera razón, no nos confiamos en nosotros mismos. O sea, ni en nuestra capacidad de dar o cumplir un discurso, que nos convertimos en tímidos e inseguros. El de no tener confianza en sí mismo tendrá como una consecuencia por defecto el de no poder transmitir el mensaje que queremos compartir. Con lo cual hay una bloquea de la transmisión del mensaje. Lo que pasa es que la ausencia de confianza y la existencia de timidez, bloquearán la transmisión del mensaje a la audiencia, con lo cual impedirán la comprensión del mensaje. Eso es lo que normalmente pasa si tenemos miedo, si no nos confiamos en nosotros mismos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Dejar las cosas así? No, claro que no. Lo vamos a solucionar. Pero antes de que solucionemos ese problema,
tenemos que averiguar primero las razones por qué no nos confiamos en nosotros mismos, por qué tenemos timidez. Bueno, puede haber más, pero tengo dos, por lo menos. La primera razón es, no tenemos ninguna experiencia de hablar en público. Y la segunda es que más o menos ya hemos dado un par de discursos, pero no era genial. De hecho, nos pasó lo contrario. Es decir, que era terrible, vergonzoso. Lo mismo que me pasó a mí antes. Pero tenemos que tener en cuenta de que todos nosotros, incluso los mejores conferenciantes del mundo, empezamos con una experiencia de cero, nada, con nada. Y la primera vez que damos un discurso puede ser fatal, puede ser terrible, pero eso es normal, eso es muy normal. ¿Y qué vamos a sacar de esa experiencia, de ese primer discurso? Bueno, práctica. De ese primer discurso cogeremos los errores que cometimos y lo evitamos la siguiente vez que demos un discurso. ¿Pero qué experiencia? Si voy a dar un discurso por la primera vez. Bueno, ya que no tenemos ninguna experiencia, lo que podemos hacer es aprender de los demás. Aprendemos de las experiencias de las otras personas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, podemos ver los vídeos de los discursos que las otras personas hicieron. Vamos a apuntar lo que hicieron bien, vamos a apuntar lo que no hicieron bien y lo vamos a evitar. Eso. Es decir que si no tenemos ninguna experiencia propia en la que podemos aprender, vamos a aprender de las otras personas. Ahora, con estas notas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a practicar. Practicamos. Es decir, que hay que practicar mucho. Puede ser delante de un espejo o puede ser que nos grabemos un vídeo. Y eso, con estas tantas experiencias propias o no propias, ya tenemos en nuestra mente cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer un discurso. Con lo cual tendremos la confianza que nos falta. Y asimismo se disminuirá la timidez. Y si aún no basta, si aún somos muy tímidos de dar un discurso ya que hay un montón de gente que más o menos no conozcamos, lo que pueden hacer ustedes es pretender que no hay nadie. Eso. Pero, claro, que es mejor que no lo hagan. ¿Por qué? Porque es mejor dar un discurso teniendo en cuenta la audiencia a la que se dirige el mensaje. Pero si será útil para ustedes, entonces úsenlo. Pero cuando ya tienen la capacidad de hacer un discurso, ya están acostumbrados de dar un discurso, entonces ayudar, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿ya tienen preguntas? Bueno, vamos a contestarlos luego. Pero ahora seguiremos con la segunda razón. Y eso es el de no estar bien preparados. Primero, es una pena, ¿no? Es una pena que una persona dé un discurso sin preparar, sin estar bien preparado. Eso es una pena. ¿Y qué va a pasar si una persona da un discurso sin estar preparado bien? Bueno, lo que va a pasar es, esa persona tendrá miedo. ¿Y miedo de qué? Otra vez miedo. Miedo de cometer errores, miedo de equivocarse. Eso. Y el discurso que vamos a dar no debe ser memorizado por completo.
basta que tenemos en nuestra mente de lo que vamos a hablar, unas ideas, unos puntos que vamos a profundizar. Eso. Y también será útil estar muy atento del espacio, de todo lo que pueda pasar. Es que si estamos bien preparados, si estamos bien atentos, cuando algo suceda sorprendentemente, podemos reaccionar de forma inmediata y correcta y natural. Y no lo podemos conseguir si no tenemos en claro de lo que vamos a hablar. Es que cuando estamos enfrente de la audiencia y aún estamos pensando qué vamos a decir, entonces cuando algo suceda, no podemos reaccionar bien, ya que estamos bien ocupados de nuestro discurso, ¿verdad? Entonces, si no permiten ustedes que den un discurso sin preparar. Eso es importantísimo. Eso es muy importante, de estar bien preparado. Pero ¿cómo será posible que una persona no esté bien preparada? Bueno, tengo dos razones. Más o menos son excusas. Para mí, excusas. La primera excusa es: no tenemos tiempo. Nos falta el tiempo de preparar un discurso. El tiempo dado, con lo corto que es, puede parecer largo según se mire. Además, un tiempo largo puede ser corto según el tipo y el contenido del discurso. Eso mismo por una investigación. No obstante, el tiempo dado para preparar un discurso es un recurso que tenemos que utilizar inteligentemente. Es decir, que tenemos que usarlo de forma eficaz. Eso. Entonces, la carencia de tiempo y su brevedad es un reto para nosotros. Eso es un reto que tenemos que vencer. Es que tenemos que conformar con lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, el tiempo no es un problema. Es que tenemos que preparar con el tiempo que nos den. Ahora, la segunda razón, la segunda excusa, que no sabemos mucho de lo que vamos a hablar. ¿Qué? ¿No sabemos mucho? Sí que no sabemos mucho de lo que vamos a hablar y aún tenemos que dar un discurso sobre eso, hay que esforzarnos un poquito. Es decir, que tenemos que aprender mucho de ese tema. Tenemos que leer artículos, ver vídeos, no sé qué. Pero tenemos que tener un conocimiento suficiente sobre ese tema para podernos dar un discurso. Porque si no sabemos nada, si sabemos menos de ese tema, no podríamos transmitir el mensaje que teníamos que transmitir a la audiencia. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ahora, ¿pero cómo van a dar un discurso si no les interesa, si no saben mucho de ese tema? ¿Qué pasa? Bueno, la verdad es, no sabemos mucho de un tema si no nos interesa de eso, ¿verdad? Entonces, les aconsejo que den un discurso solo si les interese el tema. Es que si el tema nos interesa mucho, podemos hablar de forma más natural sobre ese tema. Es que ya tenemos en nuestra mente las ideas, los puntos, entonces solo nos falta organizarlos. Y también, si nos interesa mucho el tema, tendremos la gana de hacer un discurso. Es decir, que no basta que la información, la idea, los puntos quedan en nosotros mismos, que hay que compartirlo a la gente.
Y esa es la razón por qué damos un discurso, para compartir ideas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve si no nos interesa el tema? Nada, para nada ni para nadie. Eso. Entonces, como último punto, mejor que no. Tengo que repetir que tenemos que dar un discurso solo si nos interesa el tema. Y ya. Y como un síntesis, tenemos que tener en cuenta de que si vamos a dar un discurso, tenemos que hacerlo en un estado no miedoso. Porque si tenemos miedo, no vamos a tener un discurso fenomenal, que lo vamos a hacer terrible, fatal. Y claro que no queremos que eso pase, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Evitar el miedo. Es decir, que tenemos que confiarnos en nosotros mismos y en nuestra capacidad de cumplir un discurso. Y también que tenemos que estar bien preparados para dar un discurso. Y con todo eso, espero que la siguiente vez, o bueno, la primera vez, que den ustedes un discurso que sería genial. Que lo van a hacerlo bien, perfectamente bien. Eso es todo, pero gracias. Y si ya tienen ustedes preguntas, ya es el momento para dármelo. ¿Preguntas? Bueno, si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias por escucharme y hasta luego.